conectando a los venezolanos en esa inmensa nueva geografía que hoy se extiende por 90 países y más de 400 ciudades. Si sumamos las pequeñas ciudades en Brasil con el proceso de interiorización, estaríamos hablando de casi 1000 ciudades donde está la diáspora en este momento. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción Gregorio González, no, en la producción Génesis Rodríguez, perdón, y en los controles Gregorio González. Perdonen ese error, reitero, en la producción Génesis Rodríguez y en los controles Gregorio González y en la conducción, si no me equivoco en este momento, yo, Tomás Páez. Dos cosas o tres cosas antes de presentar a nuestras distinguidas invitadas. Primero, felices, contentos de ese premio Cervantes merecidísimo de Rafael Cadena. De verdad que el país debe estar celebrando esa excelente noticia, ese excelente reconocimiento, ese homenaje a ese gran poeta Rafael Cadena. Dos cosas menores tienen que ver, no menores, digamos, importantes, pero es que este tema del premio de Rafael hay que brindar por ello. Nosotros tenemos Cervantes, está brindando por ello. Dos cosas que tienen que ver con ayuda humanitaria. La compañera de estudio del Liceo Sublet, Isbeth Fernández, tiene a su hija en Estados Unidos recibiendo atención médica, necesita recursos. Esos recursos los pueden conseguir todas las direcciones en nuestro tweet de la Voz de la Diáspora o en nuestra página Facebook de la Voz de la Diáspora. Está además también nuestra profesora Nelly Arena, politólogo, sociólogo que trabaja en CENDES en la Universidad Central. Su inmunoterapia ha venido avanzando, pero necesita recursos, igual que necesitan recursos todos los afectados por las lluvias que han caído sobre el país. Muchas familias han perdido sus casas, han perdido sus techos. La diáspora está haciendo un trabajo en muchos países levantando recursos para poder enviarlos a Venezuela. Hoy tenemos a dos distinguidas invitadas con nosotros. No ha aparecido todavía una de ellas, Ana Karina, pero bueno, en algún momento aparecerá. Una de ellas es Ana Karina García, es presidente de una organización hermosa. Les comento que yo acabo de estar en Bogotá y tuve la oportunidad de conocer la instalación y el movimiento. Es una cosa que se está moviendo todo el día en 500 actividades al mismo tiempo: ginecología, psicología, atención, orientación, emprendimiento, talleres. Digamos, una cosa súper dinámica. De verdad que uno ve el esfuerzo que hacen los venezolanos, y en este caso la presidenta y la fundación de Juntos Si Se Puede, vale oro. Ana Karina es presidente de esa organización, es abogada, es especialista en gestión pública y en derechos humanos. Pero a su lado también está Gaby Arellano, que aunque no es directamente miembro de Juntos Si Se Puede, lleva toda la responsabilidad de las relaciones públicas e institucionales de esta organización. Cualquier cosa me corrige si me equivoco, Gaby. Gaby es licenciada en Historia, pero además es diputado de la Asamblea Nacional, y fue electa con los votos y el respaldo de los venezolanos en este momento en Colombia, haciendo con esa organización un hermoso trabajo. Yo quisiera comenzar por allí, Gaby, comenzar por conocer y que le muestres a los venezolanos que están dentro del país lo que hace una organización, la cantidad de gente que atiende, en las áreas en las que se presta servicios, una cosa de verdad de lujo, dar a conocer a los venezolanos esa organización donde además hay gente muy querida que participan allí como trabajadores activos, acompañando ese hermoso esfuerzo. Gaby, gracias. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto.
Hola, saludos a su audiencia, felicitarlos por este espacio de trabajo de hormiguita, de lunes a lunes, pues hace unir algo que realmente una tarea de todos los venezolanos, de que se una ese país, el que está dentro y el que está afuera, de manera constante por este espacio. Primero agradecerte el espacio, comienzo disculpando que no está en la Karina todavía, pero está en este instante dando un taller o terminando un taller con unos emprendedores acá en Bogotá. Te cuento, la Fundación Juntos Se Puede es una organización que nació desde el 2019. Yo trabajo voluntario en este equipo desde la pandemia, desde el 2020. Aquí tenemos dos sedes. Hay una sede acá en Bogotá, que fue la que tú conociste, es una sede que está ubicada en la 104, 54, 31 de relativamente el centro de esta inmensa ciudad colombiana. Estamos acá atendiendo a venezolanos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en distintas áreas. Hay una área de atención que es informar de los distintos servicios, deberes y derechos que tiene el migrante. El migrante llega a nosotros con alguna necesidad. Algunos piden para el arriendo, para temas de salud. Nosotros no damos ni dinero ni comida, pero damos herramientas e información para insertarlo productiva y efectivamente en la vida en Colombia. El migrante llega hacia la Fundación Juntos Se Puede con una necesidad y en una conversación que tiene con cada uno de los miembros de esta organización, pues se va profesionalizando y se va interiorizando en las necesidades y el entorno de ese migrante, donde se le descubre cosas que a veces ni ellos mismos sabían. Ejemplo, el migrante llega preguntando, ¿cómo hago? Porque, bueno, tengo un familiar con diabetes y no he podido ingresar al sistema de salud. Y sale de la casa luego de una conversación que puede variar entre 10 a 30 minutos. Mire, usted no solamente necesita que su familiar tenga asistencia médica, sino usted ni sus hijos ni su pareja están en el sistema de salud. Puede que esté regularizado, pero eso no da dentro automáticamente en el sistema de salud. El sistema de salud colombiano es distinto al sistema de salud venezolano. Usted no tiene a sus hijos estudiando acá en la capital de Colombia por norma, con papeles o sin papeles, los niños tienen derecho a la educación. Y así esa conversación va llevando a una interpretación y a una solución a los distintos problemas que tiene un migrante, que el primero pasa por tener redes de apoyo. El migrante aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, usted lo conoce muy bien, profesor Tomás, cuando no se tiene redes de apoyo, pues evidentemente es más difícil salir adelante y avanzar. En el caso de Colombia, los papeles y el otro dolor de cabeza de los venezolanos, el tener la capacidad de pagar el arriendo, porque todos vivimos alquilados o arrendados, como se usa aquí el término en Colombia. Esa es la primera necesidad, cómo tener un trabajo para cubrir ese pago de alquiler todos los meses, y ese trabajo se puede dignificar o mejorar de acuerdo a tu estatus regular, si tienes o no tienes papel. De ahí hacia adelante comienza todas unas capas que hay que pensar que se deben conocer para poder integrarse efectivamente. Además de toda esta área de atención, tenemos una área de formación donde se dan talleres a emprendedores, hay unos programas con líderes comunitarios, hay un programa con líderes más, más enfocado al tema político, hablando con venezolanos sobre la justicia transicional y estudiando el modelo colombiano de todo este proceso denominado La Paz. Hemos tenido varias sesiones, todo el 2021 y parte del 2022, con sesiones donde profesores y especialistas, académicos, políticos colombianos, algunos que defienden el proyecto de La Paz, otros que están muy en contra, pero sobreponiendo tesis y argumentaciones. Además, tenemos toda una área investigativa. Si visitan nuestra página web que se llama fundacionjuntosepuede.co, allí pueden ver todos los informes que hemos realizado desde el 2020 para acá, donde hablamos de las brechas que tienen los migrantes en Bogotá y en Colombia, hablamos de unas rutas que hemos hecho, que es la ruta de los caminantes, donde ya hoy podemos decir que el 70% del territorio colombiano lo hemos visitado para estudiar, para entender, para ver las necesidades y las buenas prácticas que hay en distintos territorios sobre la migración. La migración colombiana, venezolana en Colombia no solamente está focalizada en Maicao, Arauca o Cúcuta, es transversal en todos los 1.114 municipios que tiene este país. Ok, Gaby, me vuelvo al punto uno, al punto inicial de orientación, de prestación, básicamente de asistencia orientadora, de cómo te inscribes, cómo te regularizas, cómo diferencias el tema de la inscripción y te incorporas al sistema de salud, etcétera, etcétera, ¿no?
estaba viendo algunos datos en relación con primero, el tema de la política colombiana que ha sido como muy coherente, digamos, primero fue el PEP con Santos, después fue el estatuto con Duque, pareciera que esto es una política de Estado. Digo pareciera porque además ha habido un trato muy generoso con los venezolanos apátridas. Digamos, Venezuela, debido a su incapacidad, debido a sus condiciones, está generando miles, decenas de miles de niños apátridas y uno constata, perdón, que en el caso colombiano ha habido incluso, se ha otorgado documento de identidad. No, Perdón, hay que ¿cómo lo ves recordar, tú? ¿Cómo ves tú? Tomás, hay que recordar que Colombia es un país que se rige por la norma, la legalidad, todo está estructurado en una ley. Todo en este país está estructurado en una ley. En efecto, ha existido desde el 2015 y 2016, desde el gobierno del presidente Santos, pasando por el gobierno del presidente Duque y actualmente con el gobierno del presidente Petro, una política de Estado de fomentar la integración, que no ha sido tan rápida como quisiésemos los migrantes, porque bueno, Colombia fue el más sorprendido con este flujo migratorio tan alto. Recordemos que Colombia es un país que históricamente ha expulsado de su territorio a sus propios nacionales y de la noche a la mañana le tocó recibir a una oleada de migrantes venezolanos, pero también recordemos de retornados colombianos, porque esa población de colombianos que se movió a Venezuela durante tanto tiempo, que echó raíces, hoy hay muchos hijos de colombianos que vuelven a Colombia, que tienen la nacionalidad, algunos otros vienen a hacer el proceso, que también hay que sumarla a ese número ya grande de 2.700.000 venezolanos, que hay una cifra de aproximadamente, cifra conservadora de la Registraduría Nacional de Colombia, de 1.500.000 de retornados. Estamos hablando de un volumen en menos de una década de casi más de 4 millones de seres humanos que han llegado a impactar la vida en Colombia transversal. Ante ese impacto que ha sido muy acelerado, el Estado colombiano, sus instituciones han pensado en cómo hacer todo el endamiaje jurídico para poder hacer esa inserción realmente productiva, porque el Estado colombiano entiende que entre más se margine esa población, pues más peligro hay para la propia Colombia y más impacto hay para la propia Colombia y menos capacidad de generar políticas públicas adecuadas para el desarrollo de Colombia, pues se van a ver a mediano y largo plazo. Ante esto, el presidente Santos, a través de un hombre que yo particularmente siempre resalto mucho, que hoy me alegra demasiado que no esté en Colombia y que esté en el BID, como es el doctor Felipe Muñoz, que fue un gran promotor de un gran colombiano, que además hoy me entero que además de haber sido impulsor y protagonista principal de ese proceso legal de integración hacia los venezolanos, hoy lo está replicando en Ecuador y en República Dominicana, y ese PEP que hoy tenemos acá los venezolanos en Colombia, pues lo vamos a ver en Ecuador y en República Dominicana, y que en el mediano plazo pues se va a estar integrando un código de identificación en América Latina, que es el verdadero objetivo para fomentar una integración efectiva. La regularización es un paso, no es todo para integrarse. Hoy Colombia está viviendo un proceso de ejecución de esa política pública. La información que manejamos es que el presidente Petro no la va a anular, al contrario, están viendo cómo conseguir más recursos de la cooperación internacional para extender este proceso del PPT, que es un documento de regularización que te da, como en ningún otro país del mundo, la capacidad de tener residencia a los 5 y 10 años. Esto es muy importante resaltar porque está viendo que una población que hoy está llegando por distintas causas se asiente y sea productivo para el país. Luego todo este proceso que comenzó con el PET, impulsado por el presidente Santos, la administración de Santos, pero específicamente yo conocí mucho este tema en el 2017, antes de tener que estar viviendo en Colombia, por el doctor Christian Kruger, quien era el director de migración en ese entonces, y el doctor Felipe Muñoz, que ha sido una política que han seguido todos estos dos gobiernos al sol de hoy, y que falta mucho, sí, falta, es necesario, el número es muy alto, la integración no ha sido, vuelvo y repito, con la rapidez que se quisiese, pero han dado pasos agigantados e importantes. Ahorita todavía estamos en todo el proceso de caracterización de venezolanos que cumplan todas las fases del estatuto para poder tener la identificación. Ha habido fallas dentro de la página web de inmigración, porque
ha sido abrumadora. Ellos estaban esperando para poder regularizar 1.800.000 y ya superan los 2.500.000 de inscritos venezolanos que quieren ese PPT, porque el venezolano busca la regularización. Eso es diferencial a otras diásporas en el mundo. Normalmente las migraciones les cuesta mucho regularizarse. La venezolana, al contrario, quiere regularizarse de manera muy rápida porque entiende que si tiene papeles, pues tiene trabajo, y si tiene Claro, trabajo, eso claro. Es arranca que a yo, un estado de producción. es que yo creo que Colombia es hoy un ejemplo mundial en lo que es gestión de, digamos, hay que quitarse el sombrero porque no solamente está recibiendo a los millones de venezolanos que está recibiendo, que además tenemos parturientas en Cúcuta, tenemos parturientas en Medellín, tenemos parturientas, unos cuantos centenares y miles en el caso de Barranquilla. Eh, Estaba leyendo hace unos días el artículo que sacó el grupo, que es un grupo que yo respeto mucho, que es el Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, donde está un equipo, Francesca, está Ronald, está además un amigo venezolano, Chomin, que es espectacular. Entonces, una de las cosas que dice el material que ellos elaboraron, y cito, dice, el reto que tiene Petro en este momento, el gobierno de Petro, es atender la población que no ha podido regularizar su situación e integrar a los ciudadanos con vocación de permanencia, ¿no? Y pareciera que el grueso de los venezolanos, eh, más del 80%, está pensando en quedarse en Colombia. Es lo que dicen las cifras. Yo después hablaremos del resultado que ustedes tienen de las encuestas que están realizando, del trabajo, de esa información que es valiosísima, ¿no? Pero eso lo conversaremos en la segunda parte. ¿Tú piensas que, y hago una pregunta directa, hubo una presentación de una persona que integraba el equipo de Felipe Muñoz y yo coincido con tu apreciación de Felipe, el trabajo que hizo Fronteras y el trabajo previo que había hecho Kruger también en migración, ha sido todo un trabajo espectacular. Eh, el hecho de que Fronteras haya pasado al Ministerio de Relaciones Exteriores, entiendo, no es una disminución, eso no tiene consecuencias, o ustedes no lo ven así, ustedes que están en el sitio, porque me parece importante las señales que se estén dando a una migración que no cesa, porque la migración venezolana a Colombia no cesa en todas sus versiones, tránsito, permanencia y pendular, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Ana Karina se acaba de incorporar. Ana Karina García, ya te presentamos, Ana Karina, Perdona, perdona. presidente. No, no, sabemos que estabas ocupada en otra actividad de las que ustedes hacen, así que no sé si es muy como temprano para que respondas o responde Gaby y después tú te incorporas. No, si quieres te cuento un poquito, porque creo que la pregunta que haces es importante. Esto es un tema de estructura del Estado, ¿no? Cuando tú creaste la gerencia frontera en el gobierno de Juan Manuel Santos, esa gerencia se crea para poder articular todos los temas de la migración, que era transversal, tanto en los ministerios como en los gobiernos locales, y al final lo que buscaba era articular al Estado desde una figura, desde la presidencia de la República, porque tenía autoritas frente a todas las demás estructuras del Estado. Al tú sacar y eliminar la gerencia de frontera, incluirla dentro de Cancillería, la pregunta que queda en el aire es si dentro de Cancillería se va a tener el autoritas para poder engranar a los distintos niveles del Estado y sobre todo para apoyar a los gobiernos locales. Porque el gran problema del tema migratorio no se da en una política nacional, porque bueno, la política del PPT nos ayuda a regularizar, nos ayuda a poder empezar un proceso de integración, pero a la hora de la verdad, los que les toca la problemática de la migración son a los gobiernos locales. O sea, la gente no va y toca la puerta de Cancillería o la puerta de la Casa de Nariño para buscar cómo entrar a un proceso de integración en Colombia, va y toca la puerta de la alcaldía. Entonces, la gerencia de frontera, al no existir, lo que hace es dejar desprotegidos a los gobiernos locales en términos de políticas públicas. No hay quien los apoye en cómo enfrentar esta realidad. Ahora, eso es, digamos, debería llamar la atención porque si algo tiene claro Colombia es, por un lado, ves el impacto, tienes
2,5 millones, es un poco más realmente de venezolanos en diáspora, y parte de ellos también son retornados, pero el impacto es diferencial. Digamos, los 500,000 personas que hay en Bogotá representan unos puntos un porcentaje muy pequeño de la población, pero si tú lo agarras en Cúcuta, representa de pronto el 20% de la población, y las condiciones que ofrece Bogotá en términos de infraestructura, instituciones, posibilidades de empleo, etcétera, son muy distintas a las que ofrece Cúcuta. Entonces, dejar ese vacío es como preocupante. Como tenemos Sí, la que ir a un pregunta, corte, Tomás, está como ahí. tenemos que ir a un corte en 2 minutos, por favor, preciso, y después si quieres retomamos el tema porque es muy importante lo que tú acabas de señalar, Ana Karina. No, la pregunta solo que yo quiero dejar en el aire es hasta dónde la Cancillería colombiana tendrá las potestades de apoyar a los gobiernos locales en la implementación de políticas públicas para la integración de la migración. Ok, pero es una pregunta de como dicen los españoles, tela o de hondo calado, porque dejarlas desprotegidas cuando tú sabes que hay, digamos, en la medida en que sales del centro, en la medida en que sales de las capitales, de las grandes ciudades, las debilidades institucionales crecen, ¿no? Es decir, los municipios tienen menos capacidad de contratación, menos capacidad, luego la realidad local tiene menos posibilidad de contratación, menos posibilidades de empresas, digamos, necesitarías como más apoyo estratégico para el desarrollo. Pero bueno, ahorita vamos a un corte. Qué bueno que están las dos. Me gustaría al retorno hablar un poco de cómo evalúan ustedes sus propios resultados, es decir, los datos que hablan por lo que ustedes han hecho. Ya Gaby contó todo lo que han venido haciendo en las distintas áreas, o casi todo, pero de manera sintética. Pero sí quisiera mostrar números, digamos, si ustedes, tantas personas atendidas, tantas personas, poco para que se vea lo que yo vi. Lo que quiero es compartir lo que yo vi y que ustedes lo puedan mostrar en números, en cifras. Y luego me gustaría hablar de la otra cosa que yo quedé sorprendido, la encuesta que ustedes están haciendo, que me dejó con los cables vueltos leña, pues, ¿no? Entonces, pero eso al retorno. Entonces me gustaría que ustedes, bueno, vayan ordenando las ideas para estas dos preguntas. Pero eso lo hacemos al regreso. Ahorita nos vamos a corte, desconéctense y vuélvanse a conectar al mismo link, por favor. Vale, gracias. Vale, gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750. La radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan
se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con dos distinguidas invitadas. Ana Karina García, quien es presidente de Juntos Sí Se Puede, es abogado, especialista en gestión pública y al mismo tiempo también una trabajadora en el área de los derechos humanos. Y Gaby Arellano, quien es licenciada en Historia, diputada, además es la responsable de las relaciones institucionales de Juntos, es un mecanismo de apoyo. Ella apoya el desarrollo del tema institucional de esta organización Juntos Si Se Puede, que preside Ana Karina. Yo les había comentado que conocí una de las sedes, me dijeron que tienen dos, esa sí no la vi, la otra no la vi, pero me la creo porque la organización que yo vi es una infraestructura enorme, es una infraestructura donde había gente a cada rato, digamos, entrando, saliendo, moviéndose en 500 actividades. Y yo quisiera que Juntos Sí Se Puede, a través de su representante Ana Karina, nos dijera algunos datos para mostrar lo que se está haciendo, lo que hace la diáspora, lo que hacen las organizaciones que la diáspora crea para atender a sus compatriotas dentro y fuera del país. Entonces, Ana Karina, por favor. Bueno, Tomás, la Fundación Juntos Se Puede tiene desde hace 4 años trabajando con población migrante, refugiada, retornados. En nosotros hasta hoy hemos atendido 72.000 migrantes en nuestro modelo de atención 360, que busca la integración en términos de documentación, salud, educación, etcétera, entre muchos servicios que ya Gaby les contó. Pero además nosotros tenemos 2 programas de justicia transicional y liderazgo comunitario. En el primero hemos formado a 40 jóvenes venezolanos que les interesa lo público. Estos números no son tan altos como los procesos de atención, pero para mí siempre son importantes de reconocer porque yo creo que la formación es clave para el desarrollo y la mejora de nuestro país, ¿no? En el programa de líderes comunitarios hemos ya formado 70 líderes comunitarios que están haciendo incidencia en territorio, que siguen ejerciendo su liderazgo comunitario desde el exilio. También tenemos un programa de emprendedores donde hemos formado más de 140 emprendedores, a los cuales a 20 de ellos en la primera corte se les entregó Capital Semilla y ahora en la segunda corte que estamos terminando vamos también a premiar a 20 de ellos para ese proceso de fortalecimiento, porque el objetivo de estos emprendimientos es que pasen de ser emprendimientos de subsistencia a emprendimientos de oportunidad y que esos emprendimientos de oportunidad a mediano y largo plazo puedan generar empleo. Es decir, un poco que la venezolanidad y esa visión de emprendimientos desde la venezolanidad puede ayudar a generar también
desarrollo productivo en los países de acogida. También nosotros tenemos un programa de madres gestantes que tenemos un año con él, gracias al apoyo de la Conrad Hilton, donde hemos atendido ya a 1.000 mujeres gestantes durante todo el año. Ellas pasan un año completo con nosotros, por eso es que tú ves que las cifras son diferentes, porque el modelo de atención impacta inicialmente en un proceso de dar herramientas para esa mínima integración. El segundo son programas de formación que duran 4 o 5 meses con nosotros, y el tercero son programas más enfocados en poblaciones específicas, que son poblaciones más vulnerables por algunas características, en este caso mujeres gestantes, donde pasamos un año completo con ellos. Entonces la Fundación Juntos Se Puede ha tenido distintas modalidades de atención, unas más generales como este modelo 360, otras más profundas en términos de impacto como Juntos Luchando por una Vida, y al final como organización también tenemos actividades como los diálogos de actores, como donde hemos tenido interrelación con más de 70 actores para crear un tejido social que permita que la atención de esta población y la integración de esta población sea efectiva, porque nosotros estamos convencidos de dos cosas. Uno, esto no es un trabajo individual. Es decir, esto no es un trabajo que puede hacer sola la Fundación Juntos Se Puede. Aquí hay que crear diáspora, y para crear diáspora hay que crear interrelación entre las distintas organizaciones. En Bogotá hay más de 20 organizaciones de la sociedad civil venezolana que trabajan día a día por atender a la población migrante. Pero el error que hemos cometido como diáspora es que actuamos cada uno desde su espacio, desde su pedacito de arena. Yo le decía a Gaby en la experiencia que estuvimos en DC llevando nuestro producto sobre lo que está pasando en Necoclí. Y a mí me impresionaba la cantidad de venezolanos que hay en todas las instituciones. Hay venezolanos en todas las instituciones, pero así como hay venezolanos en todas las instituciones, hay venezolanos en todas las asociaciones a lo largo y ancho del mundo, porque esto ha sido una expansión del talento venezolano a lo largo y ancho del mundo. Hay venezolanos en los gobiernos locales. Si nosotros como diáspora actuáramos organizadamente e interrelacionadamente, nosotros tendríamos un impacto diferente. Entonces yo creo que ahí, que es uno de los proyectos a lo mejor que no es tan visible, ahí nosotros le estamos apostando a interrelacionarnos y a crear red, no a crear una estructura sólida que permita, no, es simplemente empezar a conversar, empezar a hablarnos, empezar a reconocernos. Yo creo que ese es el primer paso para la construcción real de diáspora. Ana Karina, te voy a robar el argumento y lo voy a alar para mis sardinas, digamos, para mi... Nosotros estamos impulsando la red global, que es la interconexión de esas organizaciones, pero tú tienes toda la razón. Hay esfuerzos dispersos. Nosotros tenemos el mapa que tenemos con el grueso de las organizaciones, habla de más de 1.000 organizaciones de la diáspora en el mundo. Y las hemos ordenado por sector, el sector emprendimiento, salud mental, ambiente, ayuda humanitaria en todos los sentidos, hacia adentro y hacia afuera, etcétera, ¿no? Pero tú tienes razón, digamos, yo creo que ahí todos debemos, estamos como obligados a conectarnos, pero no solamente en la diáspora, sino con Venezuela, en esa nueva geografía que tenemos, en ese nuevo espacio. Pero los números que tú estás dando, de lo que ustedes han hecho en los distintos ámbitos, digamos que es esperanzador. Primero me tocó verlo, vi el dinamismo, vi a la gente moviéndose. Pero hay otra que es una noticia. La semana pasada nos llama una organización que se llama Habitat, que está funcionando desde el año 70, digamos que ya tiene una historia que contar. Y que está pensando en entrar en Colombia. Yo pensé que era nada más en el tema de la vivienda. Dice, no, a nosotros nos interesa mucho el tema del emprendimiento en vivienda. Es decir, ¿cómo hacemos para mezclar lo que ellos están haciendo, que va desde asistencia técnica, trabajo voluntario, hasta conseguir recursos y financiamiento para el desarrollo de viviendas e incluso albergues en mejores condiciones? Es una buena noticia. En lo que tengamos ya perfilado el acuerdo, compartimos la información para ver cómo sumamos, porque yo creo que en la medida en que nos conectemos, ganamos. Pero la otra cosa que me llamó a mí la atención es el trabajo que ustedes están haciendo de la encuesta. Esa encuesta me van a echar el cuento y se lo echan a todo el mundo, por favor, con detenimiento, porque
A ver, yo hice algunas preguntas en la reunión. Ahí en Bogotá estábamos lanzando el clúster de emprendimiento global, un trabajo que veníamos haciendo desde el año 2018 de integración y diáspora con la alcaldía de Bogotá y algunas organizaciones como Gembal, que dirige Teresa Lescano. Entonces, cuando yo me siento a escucharlo y a ver, porque además lo vi en la computadora, además lo vi en tiempo real, cómo estaba ingresando la información, yo no salí de mi asombro. Yo, es decir, no es que me lo contaron, sino que lo vi, ¿no? Y entonces, allí los datos son impresionantes. Primero porque es el número, digamos, la cifra que en ese momento yo vi se aproximaba a los 1.000 o superaba levemente los 1.000. Me imagino que ahorita tendrán otra cifra. La segunda cosa es los estratos a los que pertenece. Son los estratos de menores recursos los que están respondiendo. Digamos, los estratos 1 al 4. Colombia tiene una clasificación, ustedes nos explicarán también eso también mejor que lo que puedo hacerlo yo, porque ustedes están allí, lo conocen. Y luego los resultados, bueno, no sigo, hablen ustedes porque a mí me llamó mucho la atención y quisiera que lo compartiéramos con nuestra audiencia global. Yo voy Tomás, gracias. Yo voy a contar el preámbulo de por qué hicimos este estudio. Primero, recordemos, la fundación nació en agosto del 2019, un año antes de la pandemia. En el 2020 nos impactó a todos la pandemia, la vida, y a la fundación también. Y hemos ido de menor a mayor, siempre entendiendo a ese venezolano que llega a nuestro entorno. ¿Cómo llega el venezolano a la Fundación Juntos Se Puede? Hay dos vías principales. Uno, a través de las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. Un venezolano que vino a la casa, fue atendido, atendimos a Tomás salió y le dijo a otro venezolano. Es el segundo método como llegan los venezolanos a esta fundación. En el boca a boca de la atención efectiva y productiva de cada uno de los que se ha tocado. Estamos hablando de que desde el 2019 hasta la fecha tenemos una atención a aproximadamente 95.000 venezolanos que ha pasado por manos de la Fundación Juntos Se Puede. Siempre, primero en la etapa de entender el Estado colombiano y cómo acoplar a ese migrante al Estado colombiano, que es la parte que les contaba hace minutos. Luego extendimos a todo el proceso de formación, que es en lo que estamos en este último año, empleabilidad y productividad. Recordemos que en la fundación llega el venezolano con oficios, con necesidades, y nosotros decimos, si te hace la hoja de vida, aquí hay estas ofertas de empleo, hay estas bolsas de empleo y hay una colocación de empleos. No son números muy altos, pero estamos hablando de 12 personas que la fundación al mes ayuda a encontrar su empleo digno con estándares laborales decentes, por llamarlo de alguna manera. De todo este proceso, este año, acá a esta casa han venido, como tú, Tomás, distintos actores. Yo vengo de hacer política en Venezuela, fui diputada y tengo relaciones con todos los actores. No milito en ningún partido político hoy, y eso es una ventaja porque aquí vienen de todas las tendencias de los sectores democráticos. Aquí se atienden a cualquier ciudadano y nunca se le pregunta su inclinación política, ni la que tuvo ni la que tiene. Solo se pregunta si es venezolano, se atiende, o si es retornado, se atiende. O hemos llegado al estado de que hemos atendido hasta cubanos en esta sede de la Fundación Juntos Se Puede, así como ecuatorianos también. En menor escala, pero han llegado. Luego de todo este proceso, este año, con unas visitas que tuvimos de varios actores políticos venezolanos a la casa, que también visitaron, la vieron como tú, nos generó una pregunta. Nosotros en todo este tiempo no preguntábamos si el venezolano pensaba en la política venezolana. Y se hizo este ejercicio, una muestra de 1.200 entrevistas personalizadas en la casa de todo venezolano que visitó la casa de todo el mes de septiembre y octubre. Ya terminamos la muestra de 63 preguntas, donde 2 personas del equipo se dedicaban a preguntarle al venezolano cuando iba ya de salida de la casa, ¿quieres hacer una encuesta anónima sobre estos temas sociales y políticos venezolanos? Los venezolanos, primera respuesta o primer hallazgo, el venezolano quiere hablar de política. El venezolano le interesa la política más de lo que nosotros mismos pensábamos de lo que está pasando en Venezuela. Tiene una visión negativa hacia los políticos, eso es una cosa, pero le interesa y quiere ser parte de la conversación sobre la política venezolana.
De esas 1.200 personas, vale destacar que el equipo de la fundación somos 33 seres humanos entre voluntarios y equipo que trabaja directamente. Entre esas 33 personas hay una compañera de la politóloga de la UCB que hizo un trabajo importante, era una encuestadora importante en Venezuela y tiene unas habilidades destacables y es quien monta toda la estructura de la encuesta, las preguntas, la relación y con un sistema digital que existe. Ana me podrá corregir el nombre de la plataforma que se usó. Y de allí se empezó a hacer toda esta serie de preguntas donde se preguntaba qué sexo, dónde vivía, cuánto tiempo tenía en Colombia, si mandaba o no mandaba remesas hacia Venezuela, qué pensaba de la política, votaría en un proceso de elección presidencial en Venezuela, si serían las elecciones pronto. Respuestas interesantes como que el venezolano quiere votar, el venezolano tiene nostalgia por votar. De los 1.200 entrevistados, 88% estaban inscritos en el REP en Venezuela, o sea, tienen derecho a votar en Venezuela. La alta disposición de ir a votar a Venezuela, si existe la posibilidad, pero mucho mayor la disposición de que se abren centros de votación en Colombia. Estos fueron hallazgos importantes, que la mayoría vive en estratos 1, 2 o 3, o sea, de pobreza extrema a una pobreza monetaria, pero que todavía envía el 67%, corríjame Ana si me equivoco en algún número, que envía remesas a Venezuela. Es menor a la del 2018, pero sigue siendo interesante el poder que tiene la persona que envía la remesa a la familia venezolana, que no estamos hablando de remesas de miles de dólares, estamos hablando de remesas de 50, 70, 80, máximo $100 que puedan enviar en un mes, y eso es un grupo muy pequeño. La mayoría manda entre 40 y 50 dólares. Ana tiene esas cifras más exactas, pero el primero... Yo en ese punto quería agregar que yo creo que hay un hallazgo importante, que es que el que está afuera, el 61% es la cifra exacta, está enviando remesas. Y hay que darse cuenta y empezar a analizar cómo cambian las estructuras familiares con el envío de remesas. Comparativamente, una de las migraciones más estudiadas en América Latina es Centroamérica. En Centroamérica hay un fenómeno que se ha venido dando de cómo cambia la estructura y el tejido social de la familia por el envío de remesas. El que envía remesas en Centroamérica es el gran decisor de la familia, es el que toma decisiones trascendentales en la familia, aunque está fuera. Aquí en Venezuela esto no ha sido estudiado, evidentemente, pero yo creo que ahí hay un análisis comparativo importante, que es entender y pensar en cómo ese envío de remesas está cambiando la estructura familiar en Venezuela y cómo esa persona que está afuera está teniendo incidencia en las decisiones familiares en el día a día, o cómo ese envío de remesas cambia la interrelación entre esos grupos familiares. Eso es algo que no hemos estudiado, pero yo creo que es importante, con el análisis comparativo de otras regiones, empezar a pensar en cómo está cambiando ese envío de remesas, la estructura y el tejido social de la familia venezolana. Antes de que continúe Gaby con la encuesta, un dato sobre este tema. Las remesas representan unos cuantos miles de millones de dólares, un porcentaje importante del PIB, y en algunas regiones, y eso es otro estudio por hacerse, porque en algunas regiones exportan, digamos, salió del país el 20% de la población, más del 20%, 7,5 millones. Pero en algunos estados esto es mucho más pronunciado, no es el 22%, a lo mejor el 25%. Entonces, las consecuencias de las remesas, y los efectos son diferenciales. Esos son estudios por hacerse. Yo creo que ahí deberíamos invitar a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores al tema. Pero, Gaby, termina, por favor, la información con esa encuesta que es, primero, la disposición a votar. Ya eso es... Y eso es sorprendente, porque las encuestas más bien parecen hablar de lo contrario, pero lo que ustedes levantaron es impresionante. Por favor, sigue. Primero, destacar que el 65% de los encuestados son mujeres, 34 hombres. Eso es una media que se mantiene en el proceso de la migración, estandarizada. 40% de los encuestados están en una edad entre 24 y 35 años. Importante que solo el 1% de los encuestados no tiene nivel educativo, es decir, el 90% tiene bachillerato y un 27% estaba estudiando en la universidad y dejó los estudios en la universidad y salió de la migración.
el 74%, para ser exacto, fueron los que estaban estudiando y salieron del país por la migración. El 65% llegó a Colombia antes del 2020, o sea, es personas que viven en Bogotá y llegaron entre 2018, 2019, 2020 principalmente, porque te decíamos que el 89% está entre los estratos 1, 2, 3 de Bogotá. El 98% de los venezolanos encuestados tienen familia en Venezuela. La encuesta se hizo de acuerdo a la proporción de población habitante en Venezuela, donde, bueno, sacamos de los encuestados, el 12% eran zulianos, el 10% de Miranda, el 8% del Distrito Capital, el 7% de Carabobo, y así hasta llegar al de Tamacuro, que tiene menor presencia. Vale destacar una anécdota del proceso de la toma de la encuesta, que nosotros en la Fundación no nos hemos percatado que la mayor cantidad de personas que llegan a nuestra casa es el occidente del país, ¿no? Es decir, desde Maracay, el Barquisimeto, Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo y Los Llanos. Las personas los ciudadanos del oriente del país, no sé si ese comportamiento pudiésemos decir no pasa por Bogotá, si se queda en la costa o si no pasa por la zona de la Fundación. Atendemos, pero en menor impacto. Y las personas, el 50% de los encuestados consideran que la situación en Colombia ha sido regular hacia buena. O sea, a pesar de que no tienen casa, no tienen un trabajo formal, su percepción de su vida ha ido en mejora de condición a lo que tenían en Venezuela. Y que están de estrato 3 hacia abajo. En Colombia está desde el estrato 0 al estrato 6. De 0 a 1, pobreza extrema. 2 es pobreza monetaria. 3 va en camino a salir de la pobreza. 4 y 5 es media. Y 6 es estrato alto. Así se clasifica la estructura económica de la sociedad en Colombia. Se le preguntó sobre el arraigo a la nacionalidad. Positivamente, el venezolano sigue muy arraigado a su nacionalidad. Se hicieron preguntas como si volvieses a nacer, quisieras nacer en Venezuela. El 95-97% decía que sí. Preguntamos si querían, si quieren tener otra nacionalidad, si hubiesen querido nacer en otro país. Todo el mundo dice que volvería a nacer en Venezuela y está orgulloso de ser venezolano. De los encuestados, datos aquí relevantes que te puedo decir: la participación, 85% votaría en una elección si se abren urnas electorales en Colombia, y un 42% iría o haría el esfuerzo por ir a Venezuela a votar. Es decir, ese dato es sorprendente, digamos, ese dato mezclado con el otro, disposición a votar e incluso disposición a viajar para votar, ya eso es el sumum del deseo de cambio democrático. Perdón. Tranquila, no, el 71% envía dinero a Venezuela a través de casas de cambio o remeseros. Nos impactó que no usan tanto las billeteras virtuales, que son tan famosas, pero no es de dominio de los migrantes. ¿Qué otra cosa por allí? De solo, donde habla de el 21% piensa ir a otro país. Estando en Colombia pensaría ir a otro país a migrar, y el país donde más resulta ese 21% es Estados Unidos, pero aparentemente es un número bajo en la muestra. Perdón, Gaby, que te interrumpa. Hay un tema de que casi el 60% que ahorita se encuentra en Colombia tiene vocación de permanencia en Colombia. Vemos un 20% que en estos últimos 6 meses ha pensado en migrar a otro país, entendiendo que hay una situación de cambio en Colombia, hay un tema económico que ha afectado tanto a migrantes como a colombianos. Y cuando tú les preguntas a ese grupo de personas, a ese 20%, a qué país están pensando migrar, la mayoría responde Estados Unidos, luego Chile, luego España. Ahí vemos que la población no ha terminado de integrarse efectivamente. Yo creo que hay otra pregunta interesante, que es cómo categorizaría su situación económica luego de la migración. Casi el 70% de la gente dice que mejoró, pero si tú le preguntas cómo es su situación actualmente, es de regular hacia buena. Es decir, no es que hubo un gran progreso económico, pero sí está mejor de lo que estaban en Venezuela. Entonces ahí vemos una denotación importante de cambio en términos económicos y de estabilidad personal para el migrante cuando sale de Venezuela.
nos queda 1 minuto y medio, más o menos. Así que, por favor, díganos ustedes con qué quieren cerrar la encuesta. Yo no sé si ustedes quieren cerrar con otros datos, pero que a mí me llamaron mucho la atención también. Pero Un bueno, lo que ustedes decidan. un dato importante de relevar, recordemos que son 63 preguntas, el 78% regresaría a Venezuela si hay un cambio de gobierno. Creo que eso es una cifra impactante, importante, porque una persona que tienen ya años viviendo en Bogotá, y a pesar de tener años viviendo en Bogotá, si hay un cambio de gobierno, volverían a Venezuela. Eso es alentador y es allí donde nosotros seguimos trabajando. Estos estudios, esta encuesta, pues lo hacemos para análisis y consumo interno. Aprovechamos que tú estabas aquí, que además eres estudioso de la materia, y en los que nos escuchan. Nuestra intención es ver y siempre estar en un proceso de investigación sobre esa población que llega a nosotros, que llega a nuestra sede en Bogotá o a nuestra sede en Cúcuta. Este año abrimos una sede en Cúcuta. Este modelo ha tenido éxitos y ha sido en crecimiento porque son migrantes atendiendo a migrantes, Tomás. Todos los venezolanos que son parte del equipo de la Fundación Juntos Se Puede son migrantes o son retornados. Entonces, cuando tú has pasado por esa plegaria, pues sabes escuchar. Y aquí hemos buscado dignificar al venezolano que esta ciudad, a pesar de, además de su temperatura que es muy fría, buscar un espacio amigable. Llegar, a veces llegan con problemas, con preguntas, con vicisitudes, pero a veces solamente quieren ser escuchados. Solamente quieren tomarse un café, conversar con otro venezolano. Y eso es lo que le brinda esta fundación al venezolano, cambiar la mentalidad, que es en lo que más hemos trabajado, cambiar esa mentalidad asistencialista a poner una mentalidad de emprendimiento y de trabajo progresivo. Gracias por el espacio, de verdad, Tomás. No sé si Ana iba a decir algo más. El tiempo es implacable, está cerrando, ya estamos así sobre tiempo. Ana Karina, mil gracias. Gaby, mil gracias. Juntos Si Se Puede, mil gracias por todo lo que están haciendo. Y este espacio está abierto para seguir conversando sobre las cosas que ustedes están haciendo, aquello que quieran agregar, aquello que hoy no pudimos. Bueno, que ustedes están haciendo demasiadas cosas, entonces, tendremos que hacer otro programa para algunas reflexiones extra. Hubo información que no salió, eso es secreto nuestro, es secreto primero de la organización que hizo la encuesta. Yo sé que algunos estaban interesados en escuchar nombres y eso, pero eso le corresponde a Gaby y a Ana Karina en otro momento, en otro contexto, pero esa información saldrá dentro de poco, cuando ellos terminen y cuando ellos lo decidan. Así que a nuestra querida audiencia global, como todos los lunes, a esta su hora, 12 del mediodía, hora Venezuela, estaremos conversando con la diáspora, con los integrantes de las organizaciones que trabajan dentro y fuera de Venezuela en la nueva geografía del país, trabajando por los compatriotas y por el desarrollo y la reconstrucción de Venezuela y la recuperación de la democracia y la libertad. Así que hasta el próximo lunes y mil gracias a Ana Karina y Gaby. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Vargas. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Moisés